Apreciados amigos, quiero darles una muy cordial bienvenida a este grupo de entrevistas que trato de hacer de vez en cuando con venezolanos que han emigrado a Israel y han logrado integrarse a la sociedad israelí también, o a lo mejor no. Vamos a escucharlo. Hoy en día tenemos el gran honor y el placer de conversar con Isaac Levy. Isaac Levy es un abogado. Me dijo antes de que él había estudiado junto con uno de mis hijos, así que eso le da un puesto especial, desde luego, en mi corazón, en Venezuela, en nuestros colegios comunitarios. Isaac es abogado y tradicionalmente los judíos no escogen necesariamente la carrera de derecho. Los judíos escogen más bien medicina, ingeniería. ¿Por qué? Bueno, medicina es algo muy importante porque es una madre judía que tiene un hijo médico, es lo máximo que hay. Pero hay otra razón de eso también, que es posible trasladarlo de un lugar a otro. O sea, la ingeniería está basada en matemáticas, en física, en cosas por el estilo. Bueno, son conceptos universales, lo mismo que la medicina, pero el derecho depende del país, depende de las reglas. Y uno creería, dado de que el Talmud y la Torá son tan importantes para nosotros, y eso es mucho más afín al derecho que a ingeniería y a medicina. Sin embargo, no muchos escogen, pero algunos escogen. Los que escogen entonces tienen que ser sobresalientes. No así nomás, tienen que estar dedicados al derecho. Y eso es algo sumamente difícil. Así, Isaac, quisiera preguntarte, tú tuviste una carrera importante en Venezuela, eras catedrático, etcétera. ¿Cómo lograste integrarte a Israel? Leyes diferentes tú puedes ejercer en Israel. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Rabino. Sí, efectivamente, yo logré revalidar en Israel. No fue un proceso fácil. Cuando uno cambia de país, cambia en las leyes y además que básicamente los abogados tenemos cuáles son nuestras herramientas de trabajo, la palabra y la escritura. Y al cambiar de país y de idioma, básicamente uno pierde esas herramientas. Me tocó presentar 8 o 9 exámenes. Tuve la posibilidad de presentar la mayoría de ellos en inglés, salvo uno que era Ibrit Mishpatit, que tenía que presentarlo en hebreo. Y mi problema no era el tema de las leyes, porque como usted bien dijo al principio, las leyes cambian de país a país, pero los principios jurídicos son básicamente los mismos. El que comete un delito es el mismo delito en cualquier país y hay principios básicos que se repiten, a pesar que el sistema israelí es basado en el derecho anglosajón y en Venezuela tenemos el sistema romano-latino. Pero bueno, el último examen, el examen de hebreo legal, que había que responderlo en hebreo. Ibrit Mishpatit, correcto. Hebreo legal me costó mucho. Lo rendí la primera vez y no lo pasé. Y al final la única alternativa que tuve fue aprender un poco de memoria, básicamente algunos de los elementos que preguntaban en el examen. Por ejemplo, uno de los temas en ese examen era, había que redactar un contrato de arrendamiento de 10 cláusulas en hebreo. Y yo llegué a la conclusión que tenía que aprenderme el contrato de memoria y yo hacía planas del contrato. De manera que cuando llegó el examen en la segunda ocasión, bueno, me había preparado con muchísimo más esfuerzo y en la segunda oportunidad lo pasé. Luego había que hacer un stage, una pasantía de un año y había cuenta de mi seniority o de la experiencia y de los años de ejercicio que tenía, pues solicité a la Lishkat Orjedin, que es el Colegio de Abogados de Israel en Jerusalén, presenté mis credenciales y me recortaron ese stage de un año a 6 meses. Ajá. Mira, tú demuestras nuevamente que una de las características más importantes para el éxito es la persistencia. Si la primera vez no lograste, pues no te rendiste, ¿no? No dijiste, bueno, eso no es para mí, eso es muy difícil, sino todo lo contrario. Bueno, te felicito por eso también. Bueno, esa es una de las razones con las cuales algunos se integran y otros no, porque viene un obstáculo y a lo mejor se rinden, pero quienes realmente saben lo que quieren hacer, persisten y tú eres uno de ellos. Así que te felicito. Dime, ¿qué estás ejerciendo? Tengo entendido de que haces algo también para venezolanos que viven en Israel o en Venezuela todavía, ¿no?
Sí, correcto. Cuando llegué acá, traté de identificar el mercado y intentar encontrar un nicho donde yo pudiera ser competitivo y agregar valor. De Claro. manera que por mis pocas relaciones con Israel, no tengo, digamos, el networking o las relaciones, los contactos, básicamente me centro en clientes latinoamericanos o hispanoparlantes que tienen intereses en Israel y viceversa. De manera que, y mantengo vínculos importantes todavía con Venezuela. Mi oficina en Venezuela sigue abierta, con personal, con clientela local. Yo, a pesar de haber hecho el aliado en el año 2010, seguí viajando a Venezuela cada 3, 4 meses para mantener mi operación allí en Venezuela. Mi madre todavía estaba en ese momento allí, de manera que también era una manera de estar cercano a ella. Y bueno, he dejado de viajar por el tema de la pandemia, pero estuve hace poco, después de 2 años, hace recién un mes estuve en Caracas. Mira, tú demuestras también otra cosa también, que creo que es muy importante, ¿no? Uno tiene que pensar en cuáles son las características adicionales diferentes que uno tiene. Bueno, hay 10.000, 20.000 abogados, Dios sabe cuántos abogados hay en Israel. En todos los países hay muchísimos abogados, ¿no? Pero tú tienes una ventaja, o sea, aprendiste hebreo porque estás en Israel. Sí, Inglés sabes por tu trayectoria y desde luego español es tu idioma natal, así que tú aprovechas el hecho de que conoces la mente latinoamericana, de que sabes español, además de hebreo e inglés que sabes, aprovecha. Está muy bien, eso es lo que uno tiene que hacer y te felicito. Isaac, bueno, obviamente que sabes muy bien lo que estás haciendo. Dime una cosa, ¿tienes amigos israelíes también? sí, sí tengo amigos israelíes, algunos vecinos del edificio y ¿Dónde col- vives? vivo en Ranana. Ajá, ok. Y trabajo en Herzliya Pitúa, a unos 15 minutos de casa, que eso es un privilegio aquí en Israel, de manera que el commuting, el traslado oficina-casa es breve. Eh, y tengo, sí, amigos israelíes, vecinos del edificio, como le decía, y también colegas, compañeros con los cuales he realizado trabajo y hemos logrado hacer eh, algún tipo de amistad, y también algunos conocidos en la oficina donde trabajo. De manera que sí, tengo algunos amigos israelíes. No, te hago esa pregunta porque muchas veces en casi todos los países hay algo de xenofobia, de que viene uno nuevo, entonces no abren las puertas tan rápidamente, lo consideran siempre a uno un extranjero diferente. Pero Israel es un país de extranjeros. Mira cuánta inmigración que hubo en Israel después de las diferentes guerras de los países de Marruecos, donde ahora se acaba de celebrar un año de las relaciones entre Correcto. Israel y Marruecos. O sea, Israel conoce eso. Sin embargo, hay muchos que no logran integrarse, también se mantienen solamente con latinos o con angloparlantes, dependiendo de dónde vienen. Así que me alegra mucho escuchar de que te integras y que también te abren las puertas, ¿no? Sí, ese tema es muy importante. Aquí la palabra mágica es Ole Hadash. En el momento que uno dice que hizo Aliyah, pues bueno, los israelíes siempre abren sus brazos y le preguntan a uno cuál es el motivo por el cual dejó el confort o las comodidades de su país de origen para hacer el proceso de adaptación, de mudanza, que no es un tema sencillo. De manera que siempre los Olim Hadashim son muy bien recibidos en Tierra Santa. Mira, hay diferentes tipos de Olim Hadashim, de quienes hacen aliyah. Algunos lo hacen por persecución, porque han fallado, han cometido un crimen, Dios sabe qué, y se refugian en Israel. Pero hay otros que eligen ir a Israel, no obstante que tienen éxito en el país donde están. Tú todavía mantienes tu oficina en Caracas, o sea que tú todavía podrías haber operado en Caracas. Sin embargo, optaste por Israel. Yo creo que es una razón muy positiva de ir a Israel y quienes van por razón positiva son los que creo que tienen mayor éxito en el país, porque aman el país, me imagino que amas Israel, ¿no? Sin duda Sí, alguna. sí, sí. Fue muy interesante el proceso de escogencia de Israel. Si tiene tiempo, se lo explico. No, Básicamente, no, por favor, todo lo lo contrario. que, lo que, lo que hicimos mi esposa y yo fue en el año 2009-2010. Veíamos que la situación
básicamente de seguridad y social, era un poco complicada y quisimos darle un poco mejor futuro a nuestras hijas. Total que hicimos una decisión total absolutamente racional. Pusimos en una hoja de papel los distintos países a los cuales podíamos emigrar y colocamos en ese mismo papel, en una tabla Excel, los valores que mi esposa y yo compartimos como personas, como familias, temas de educativos, salud, futuro, etcétera, y le asignamos puntajes a cada uno de esos valores. Y el puntaje mayor lo sacó Israel. Y esa fue así tomamos la decisión de venir para Israel. Mira, me asombra lo que me estás diciendo, porque yo una vez leí de que las decisiones más importantes en la vida uno las hace por intuición. O sea, de repente uno escoge una carrera por alguna razón, uno se casa con una persona porque esa muchacha le guiñó el ojo o algo por el estilo, pero no es que uno hace una página Excel. Esta señorita sabe coser, esta señorita sabe bailar. Tú sabes cómo dice, me quiero casar con una señorita. Nadie hace eso. O sea, Sí. mira, te felicito a tomar una decisión tan racional y yo creo que es sumamente importante. Mira, te felicito. Ya subiste 10 puntos no de que estaban por debajo, pero ya subiste 10 puntos. Tomar una decisión basada en eso, extraordinario. Dime una cosita, ¿cómo ves tú la convivencia del mundo árabe? Por ejemplo, ¿conoces algún abogado árabe en Israel? Sí, sí conozco. Tuve un caso casualmente en Jerusalén, en una zona que es limítrofe con la línea verde y tuve oportunidad de compartir en 2 ocasiones con abogados árabes. Pero además hay un tema interesante. Cuando yo me gradué después de pasar todo el proceso de exámenes, estábamos en el acto de juramentación y habían algunos abogados árabes también que estudian en las universidades israelíes y que van al acto de juramentación y de entrega de diplomas. El acto termina, ellos reciben su diploma y luego, como todo acto formal, termina con el himno nacional. Me extrañó mucho que los abogados árabes, que por una parte reciben el título de la Lishkat Orjedin del Colegio de Abogados, cuando sonó el himno no se levantaron. Entonces es como una especie de contradicción, pero fuera de ese tema, he tenido un par de contactos con abogados árabes y no ha habido ningún inconveniente ni ningún problema. ¿En qué idioma hablas con ellos? En hebreo, en hebreo. En hebreo, wow. Sí, sí, sí. Mira, para alguien que no vive en Israel, o sea, es un poquito extraño. Ahí uno habla con un árabe y está hablando en hebreo con el árabe. Pero así es. Dime una cosa, ¿tú crees que en algún momento llegaremos a un entendimiento con la población árabe en Israel? Yo pienso que es una necesidad, Rabino. El conflicto, bueno, estamos entrando en un tema bastante escabroso, con muchísimas aristas, pero yo pienso que, bueno, el 23% de la población israelí es árabe israelí. Viven aquí, tienen muchísimos años viviendo, disfrutan de los beneficios de vivir en un país del primer mundo, con libertades individuales, con Estado de Derecho, con democracia. Yo siento que ambos pueblos, ambas sociedades están cansadas del conflicto y ojalá se llegue en algún momento a algún tipo de entendimiento. Pienso que no quisiera caer en la trampa maniqueísta de que un grupo tiene la razón y el otro está equivocado. Creo que han habido errores de ambas partes, pero yo siento que ya 70 años de conflicto es como mucho tiempo de conflicto. Y que los árabes han tenido algunos errores históricos importantes. Creo que optaron al principio, en el año 48, por un todo o nada, y después de 70 años prácticamente tienen muy poco al día de hoy. Optaron por el tema de la lucha armada, pero hemos venido viendo en los últimos años algunos acercamientos de países árabes y países musulmanes de la región haciendo tratados de paz con Israel. Yo siento que Israel está abierta a ese tema, pero bueno, es responsabilidad de los líderes y evidentemente de los pueblos también tratar de buscar elementos de entendimiento. ¿Tú sientes de que el pueblo israelí en su gran mayoría quiere paz con los árabes, no? Yo siento que sí, cada vez que hay, la verdad que el país, bueno, está sometido
a muchísimos problemas por el tema de seguridad. Aquí todos los jóvenes, los hombres 3 años, las mujeres 2 años, tienen que servir al país para hacer el ejército. En ocasiones hay bajas, evidentemente lamentables. También hay bajas del otro lado, que también son lamentables. Todos somos seres humanos. Pero siento que la sociedad israelí está de alguna manera cansada un poco de estos conflictos, ¿no? Y cada vez que a mí me tocó participar en el proceso de enrolamiento de 2 de mis hijas, y realmente es un momento sumamente duro. No en mi caso, gracias a Dios, tengo 3 niñas y no estuvieron en ninguna situación de peligro ni de conflicto, pero yo veía allí, y esta pequeña anécdota le va a gustar, Rabino. Yo veía allí cuando los chicos, que fundamentalmente van al área de combate, son combatientes, los padres, antes de dejarlos, cuando entran al embudo, que ya se despiden, los padres bendiciendo a los hijos con la bendición de los Kohanim, y es como una suerte de Akedat Yitzhak todos los días, porque los padres de alguna manera colocan a sus hijos en un tema de sacrificio cuando tienen que prestárselos al Estado para que cumplan el servicio militar durante 3 años, y yo siento que ya la sociedad israelí, que por otra parte es pujante, tiene una mentalidad, digamos, de desarrollo, de mejora en la calidad de vida, creo que los temas de conflicto deberían quedar atrás. Bueno, ojalá que así sea, pero por otro lado yo creo que el ejército es el gran homogenizador de la sociedad israelí, ashkenazí, sefaradí, etíope, etcétera. Todo el mundo es igual en el ejército porque ahí todo el mundo tiene que cumplir las mismas reglas. Yo creo que salen realmente hombres y mujeres hechos después de eso. Muchos de ellos van por todo el mundo luego un año de viajar por diferentes. Conozco a gente, yo crecí en Lima, Perú, pero conozco israelíes que conocen mucho más del Perú que yo por el año cuando terminaron el servicio militar. Yo creo que el servicio militar en Israel es algo sumamente positivo para la sociedad, fuera de las razones de seguridad. Yo creo que le enseña mucho a un joven disciplina, etcétera, muy importante en este mundo, ¿no? Estoy 100% de acuerdo con usted. Además, es un elemento que homogeniza a la sociedad y establece que la sociedad tenga una serie de códigos comunes. De manera que sí, por supuesto que es positivo. Sí, estoy pensando en otra cosa. Tú que bailas en ambos lugares, en el sentido, tienes tu oficina todavía en Caracas y desde luego estás en Ranana y dices que trabajas en el Herzliya Pituach. Ahí está tu oficina. Quiero preguntarte, ¿tú crees que con el pasar de los años, los judíos que viven fuera de Israel y los judíos que viven dentro de Israel, va a haber una brecha entre ellos por el ejército mismo, ¿no? Aquí todo israelí ha servido en un ejército. El judío venezolano no va a ningún ejército, es diferente. ¿Nos vamos a apartar, crees, o vamos a seguir unidos? ¿Cómo bien? Yo pienso, bueno, el pueblo judío es uno solo. Hay evidentemente diferencias culturales, territoriales, pero los judíos de la diáspora siempre tienen, o la mayoría, como norte, vinculaciones o de tipo religiosa o de tipo espiritual o incluso ideológicas con Israel. La idea sería, y dentro de Israel también hay fricciones entre los distintos grupos. Es como los hermanos en una casa, a veces se pelean, no se llevan bien, pero son hermanos, son familia. Yo hago votos porque eso se mantenga, ¿no? Mira, yo veo también de que Israel se está desarrollando extraordinariamente. Yo creo, si mal no recuerdo, en 1968, de eso estamos hablando, más de 50 años atrás, fue la primera vez que visité Israel. Y cada vez, y he ido a Israel 30 veces, no sé cuántas veces, ¿no? Cada vez uno ve cómo progresa ese país. Tengo un amigo común que se llama Sami Yekutieli, que no hace más que asombrarse de las construcciones y me las señala a todo momento. En Tel Aviv, cómo hay grúas por todas partes, edificios. Entré a un edificio donde yo sentí que estaba en el siglo XXIII. Ese no es el siglo XXI, en el cual nos encontramos, algo totalmente
pujante, diferente, ¿no? Así que Israel, estás en la punta del desarrollo real. Dime, ¿qué hay con el coronavirus en Israel? ¿Cómo se está enfrentando eso? Oye, justamente esta mañana o ayer salió una noticia que van a empezar a poner la cuarta dosis para aquellos mayores de 60 años. Aquí la Me población, inscribo. aquí la población está vacunada, yo diría, en un 80 y tantos por ciento. La actividad está restablecida, yo diría que un 95%. Hay normas que se han restablecido nuevamente el uso del tapaboca y los temas de higiene por los repuntes del Omicron, pero en general, bueno, y las fronteras que han sido recientemente cerradas para los extranjeros y para los turistas. Siento que el país ha puesto mucho celo y mucho cuidado en tratar de mantener el virus a raya. Y bueno, no hay cifras de fallecidos importantes, las unidades de cuidados intensivos en los hospitales no están colapsadas ni nada por el estilo, de manera que Israel ha manejado muy bien la pandemia. Sí, quisiera hacerte otra preguntita. Tú vas a la oficina, etcétera, tú tienes relaciones hasta con abogados árabes, estás metido, tienes mucho que hacer. ¿Cómo se ha adaptado tu esposa a Israel? Ella no es abogado, ¿no? No, ella es educadora. Ella fue un poco más inteligente que yo porque ella era educadora en Venezuela. Y entonces lo que hizo al llegar acá fue aprovechar su fortaleza, que es el idioma. Entonces ella es profesora del Instituto Cervantes y da clases de español a israelíes. No, ¿dónde es eso? El Instituto Cervantes está en Tel Aviv. El Instituto Cervantes es el equivalente a lo que es la Alianza Francesa para la Embajada de Francia. Es una Ah, dependencia de la Embajada Española ah, para el fomento, desarrollo y enseñanza del idioma castellano. ah, ah. ¿Y ella se ha adaptado bien a Israel, crees? Sí, sí, sí. ¿Habla Tiene, hebreo? habla hebreo, no habla el mismo nivel de hebreo técnico que yo, No, porque no, como le digo, claro, sí. su trabajo es fundamentalmente en español, pero sí, se ha adaptado. La verdad que el país da muchas facilidades para adaptarse, el recibimiento es cálido, es cordial, hay buena calidad de vida, no habría por qué no adaptarse. Mira, me dices que dos hijas están en el ejército, ¿me dijiste eso? No, dos hijas ya salieron del ejército. Estuvieron en el ejército. Sí, correcto, Estuvieron en correcto. el ejército. Bueno, yo creo que para jóvenes es mucho más fácil, a veces hasta puede ser muy difícil porque depende, los jóvenes pueden ser crueles los unos con los otros. ¿Cómo se han adaptado tus hijas a Israel? ¿Qué edad tienen tus hijas? Dime de nuevo. La mayor, La mayor tiene 23, la segunda tiene 21, la tercera tiene 18. La tercera justamente acaba de comenzar el mira, yo ejército. creo que hicieron una planilla Excel también cuando vino para producir, pues todo bom. Ok, ¿cómo se adaptaron ellos? Pero bien, como le decía, la tercera llegó con 7 años. Ha pasado más tiempo aquí en Israel que lo que tuvo en Caracas. Justamente acaba de comenzar el ejército en agosto Ajá. en una función. Ella está en una base cerca de Hebrón, en una sala situacional, controlando las fronteras por mecanismos de mapas y monitores, y cuando detectan algún tema, algún movimiento extraño, pues nada, llaman a las unidades para que tomen los correctivos necesarios. Las otras dos se adaptaron bastante bien. A la primera le costó un poco más, la segunda muy bien adaptada. Y en general, bueno, pasaron su proceso de adaptación, estudiaron bachillerato aquí en Israel, por supuesto, y entraron al ejército y salieron de él con bien. Mira, con tus hijas, especialmente con la chiquita, hay que tener cuidado que hable español también, porque para ella hebreo seguramente le viene mucho más fácil, ¿no? Sí, La chiquita. sí, tenemos una lucha en casa que tienen que mantener el español, que tienen que leer en español para no perder un idioma, porque Claro. es un idioma importante. Dime, ¿qué hacen tus dos hijas mayores ahora que salieron del ejército? La mayor estudia Derecho, como el padre. Ajá. eh, ¿Dónde? No, ella estudia en Madrid y le explico por Ah, qué. Porque ella vio lo que yo pasé por revalidar.
Total que ella dijo que no quería quedarse aquí en Israel para estudiar Derecho. Y entonces conseguimos un programa en una universidad en España que estudia Derecho Internacional en inglés, con lo cual tiene después la posibilidad de reinsertarse en cualquier otro lugar, ¿no? Okay. Y la segunda estudia Marketing Digital, también estudia en la misma universidad y son roommates allá en Madrid. Porque bueno, salió aquí una universidad también israelí para estudiar marketing, pero al final se decantó para estar con la hermana allá en Madrid. Creo que tienes que comprar acciones en Iberia y en El Al para visitar a las hijas y para que ellas puedan venir también. Desde, Sí, hay vuelos directos ahí, yo sé sí, entre Israel y Madrid, 5 horas, algo por el estilo, ¿no? correcto. Casualmente están aquí ahora porque tienen vacaciones de la universidad, entonces las podemos disfrutar hasta el 6-7 de enero. Ajá. Bueno, Isaac, por último quisiera preguntarte algo totalmente diferente, ¿no? Hablaste antes de que hay ahora relaciones con países árabes, de Abraham Accords, que se iniciaron en los tiempos de Trump y Netanyahu, y aparentemente los nuevos gobiernos están siguiendo en esa ruta, porque algunos pensaban que si algo hizo Trump, el nuevo gobierno americano no lo quiere. Pero aparentemente las cosas importantes, ¿tú crees que eso va a continuar con Arabia Saudita, con otros países también? ¿Se van a integrar a eso? Eso también es una demostración que el problema palestino ya no está, lo que llaman los americanos, en the front burner, o sea, en el número uno para el mundo árabe en general. El enfrentamiento entre sunitas y chiitas parece ser lo más importante. Irán, por un lado, y Arabia Saudita liderizando, digamos, el otro lado, ¿no? Ese enfrentamiento, ¿tú crees que se va a dar? ¿Qué papel juega Israel en todo esto? Sí, yo convengo con usted en ese tema. Bueno, Israel fue durante muchos años el vecino incómodo del vecindario. Ajá. Pero eso cambió porque, bueno, se hizo la paz con Egipto, se hizo la paz con Jordania, ahora, como usted bien dice, estos acuerdos arábicos. Yo creo que ese proceso va a continuar, porque ese proceso no depende exclusivamente del gobernante de turno. Yo creo que es una política de Estado que va más allá del gobernante que en un momento determinado detenta el poder. Y yo siento además que geopolíticamente el problema de esta región es Irán. Y siento que el resto de los países árabes encuentran en Israel, que es un país potente, poderoso, con un sistema de defensa de primera línea y además económicamente una potencia, ¿por qué no decirlo? Porque es así, hacer un frente común a este enemigo iraní. Yo siento que ese proceso va a continuar. Bueno, mira, Isaac, ha sido un privilegio hablar contigo, escuchar cómo te has integrado a la sociedad israelí, cómo puedes ejercer derecho en Israel y al mismo tiempo mantener tus vínculos con Venezuela. Me imagino que no obstante que saliste de Venezuela, Venezuela está muy cercana a tu corazón. Ni siquiera te lo voy a preguntar porque yo estoy seguro de que eso es así. Así que quiero desearte de que estamos ahora a fin del año gregoriano, de que el año 2022 sea un año de mayor acercamiento entre Israel y el mundo árabe, que el enfrentamiento entre Irán e Israel y los otros países de alguna manera se solucione pacíficamente, que el mundo siga pacíficamente. Y si quieres darnos un mensajito de conclusión, aquí estás. En primer lugar, gracias por esta ventana para poder compartir con usted y con el resto de su audiencia la experiencia israelí. De todas maneras, déjeme decirle que el hebreo jurídico es complejo, es complicado. Entonces yo, cuando el trabajo israelí, el trabajo que hago, el trabajo jurídico que hago aquí en Israel, requiero siempre algún apoyo de algún abogado local. No vaya a pensar porque digamos, escribir un contrato en hebreo es un tema complicado. Pero bueno, dicho eso, muy agradado de haber compartido, haber conversado con usted, muy complacido de intercambiar ideas. Y como usted dijo, felicidades para todos, que el año que viene sea un año de salud, de prosperidad y de paz para todos y para el mundo en general. Un abrazo virtual. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Ok, Chao, saludos. Rabino. Que le vaya bien. Chao.